Analizaremos la salida de la cárcel del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, quien cumplía una sentencia de 6 años de prisión por lavado de activos en el caso de corrupción más sonado de la historia del fútbol a nivel mundial, FIFA Gate. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Gonzalo Silva, experto en Derecho Penal. Doctor, gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo está? Gracias, señora, por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía. Este jueves 12 de septiembre de 2019, Chiriboga presentó un recurso legal para acogerse al régimen semiabierto. Esta demanda fue aceptada por un juez de garantías penales de Ambato. Su salida es perfectamente legal y tenía derecho a acogerse a ese recurso, doctor. ¿No es así? Indudablemente, la Constitución de la República así lo establece, pero en particular el Código Orgánico Integral Penal, cuando se refiere a los regímenes de rehabilitación social, tenemos al cerrado, semiabierto y abierto. En el caso del señor Chiriboga, pues él acude con un 60% del cumplimiento de la pena y pues con toda la documentación que sin duda cumplió de acuerdo al reglamento, pues se hace beneficiario judicial de responsabilidad judicial, pues a este sistema de semiabierto de libertad. Pues esto durará un 20% más adicional de la pena que está ahora cumpliendo, y cuando tenga 80% ya será beneficiario del régimen abierto. Esto es lo que no se ha dicho. Es decir, sin límite. Sin límite. Hasta cuando cumpla ya la pena y pues se libere de toda clase de beneficio. Ahora que vemos también otros casos de corrupción como el de sobornos 2012-2016, me pregunto yo, ¿es jurídicamente tan sencillo lavar $6 millones y salir libre en menos de 4 años? Bueno, he visto penas de 8 años por $360 en mi ejercicio profesional. Indigna. No, puede ser que haya cumplido con todos los requisitos para beneficiarse de esta medida. Lo que acontece es que en nuestro medio se desconocen principios básicos que devienen desde la modernidad de la justicia de Feuerbach y luego de Beccaria, sobre pues el principio de inocencia, sobre la culpabilidad primaria, que no debe ser reconocida. Entre ellas, y otra fundamental, es la proporcionalidad entre las infracciones y las penas. Aquí, como tienen los jueces discrecionalidad, imponen la pena que ellos creen, aplican atenuantes cuando existen agravantes o aplican agravantes cuando existen atenuantes. Es decir, no tenemos seguridad jurídica. Es por esto su preocupación y la preocupación de toda la ciudadanía. Ahora que el señor tenga que devolver como 6 millones o 12 millones, no sé cuántos millones de dólares, pues como no hay prisión por deudas, él está libre ahorita, de acuerdo a su beneficio. Libre, derechos, o sea, libre en su departamento de más de $1 millón, en el barrio Quito Tenis, el conjunto Regina, que es un conjunto de primer nivel. Me imagino disfrutando tranquilamente luego de tremendos actos de corrupción. ¿Qué implica esto para todo el proceso de este juicio sobre la FIFA Gate, que ha sido internacionalmente criticado en el mundo entero? Bueno, a él se le impuso una pena por luego del juzgamiento, se mantuvo en arresto domiciliario largo tiempo. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República así lo establece, porque el Código Orgánico Integral Penal así lo prevé. Es decir, si existen normas, estas tienen que ser cumplidas, ¿no es cierto? Es por eso. Y cuando se ejecutan las sentencias, cuando estas han pasado por Estado, o sea, se encuentran ejecutoriadas. Como el caso del señor Chiriboga, pues, pasó tanto tiempo en su casa, ¿no? Y luego, pues cuando la sentencia quedó ejecutoriada, fue a un centro de detención. La Constitución también se refiere a que deberán ser los mayores de edad sometidos a un privilegio. Eso está bien. A otra clase de centros, como fue, por ejemplo, el de Ambato, y ahora, pues, la petición y la resolución de la jueza. Ahora, este jueves en la audiencia, el juez ordenó que Chiriboga se presente ante la autoridad judicial de forma periódica. Además, tiene prohibición de salir del país e ingerir bebidas alcohólicas durante 2 años y 2 meses, que es el tiempo que pues le resta para completar toda su condena. ¿Qué pasa si infringe estas medidas? Se suspende. Se revoca y vuelve al centro de detención. A cumplir la pena completa que falta. Pero entonces, en el centro de detención. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Que los jueces están en la obligación, en este caso el juez que dictó esta medida,
el juez está en obligación de hacer un control, que la policía, por supuesto, le va a informar, pues, etcétera, si se está presentando o no está presentando, si se han incumplido o no han incumplido estas disposiciones. Bastará una sola, no todas, bastará una sola para que se pueda revocar y ordenar la prisión preventiva. Como cuando uno no se presenta existiendo una orden judicial. Ahora, doctor, el Consejo de la Judicatura emprendió ya estas dependencias de penales para justamente dar agilidad a los presos que tienen prelibertades, incluso también entiendo que este tipo de recursos al que se acogió Chiriboga. ¿Esto le benefició a él? Es decir, estas dependencias penitenciarias que se las llama y que se han establecido en diferentes provincias del país, justamente para agilitar, porque si bien es cierto, hay muchísima gente que ha aplicado estos derechos que se los merece y que no ha podido salir de la cárcel. Es el que se haya abierto esta posibilidad, que era necesaria incluso para el tema de descongestionar las cárceles del país, ¿de esto se valió también Chiriboga para justamente salir tan rápido? Porque se demoraban estas medidas. Su preocupación es la de toda la gente, ¿no es cierto? El por qué han pasado 9 años desde la creación del Código Orgánico de la Función Judicial en que se establece, pues, la presencia de jueces penitenciarios. No se lo ha hecho. Hasta ahora no se evidencia. Son los jueces de garantías penales los que procesan estas peticiones. Es decir, el Consejo de la Judicatura. Bueno, pero había como una intención de agilitar estos beneficios. Había como una intención desde el Consejo de la Judicatura justamente de agilitar que estos beneficios. No había ninguna intención, señora. No. No, pero han creado estas entidades. Pero recién, 9 años. Pero dicen que al menos lo que justamente ayer decía uno de los invitados que teníamos sobre este tema, nos comentaba que ya han agilitado el tema justamente con los que han estado a cargo durante los últimos años, los jueces que han estado a cargo, y se han agilitado justamente estas prelibertades, que es necesario, ¿no? Ojo, no es que en este caso nos sorprende porque nos indigna el tema de corrupción, que se hayan lavado $6 millones y que menos de 4 años esté libre esta persona, pero sin embargo esa es la ley, ¿no? Y hay que hacerla cumplir. Exactamente. Entonces, ya nos encontramos frente a una realidad. El señor está en libertad con este sistema de semiabierto. Él debe cumplir todo lo que se ha ordenado por parte del juez. Si se incumple, pues se revocará y irá nuevamente a la cárcel, pero también tiene derecho a beneficiarse de las otras canonjías, hablemos, que el Código Orgánico Integral prevé. Pero no se olvide usted, señora, y la ciudadanía que entienda que el señor se encuentra sub judice. Él no puede votar, por ejemplo, ¿no es cierto? Él no puede desconocer estas órdenes judiciales porque están emanadas jurídica y motivadamente. Además, que también le quitaron su habilitación deportiva, es decir, nunca más en su vida puede ser dirigente deportivo. Eso por un tema internacional de la FIFA, ¿no? Es cuestión administrativa, ¿no? Aquí judicialmente es esto. Ahora, doctor, ¿qué pasaría en este caso con el resto de los implicados en este mismo juicio, ¿no? Habían 4 personas más. ¿Qué pasa con ellos? ¿Conoce del se acogerán al mismo beneficio? Si están detenidos o privados de la libertad, si se encuentra su sentencia ejecutoriada, porque puede no ocurrir eso. En el caso del señor Glass, por ejemplo, no se encuentra ejecutoriada su sentencia. Entonces, el beneficio continúa y deberá ser por principio de igualdad procesal, deberán dar el mismo tratamiento. Pero si solicitan. Pero hay gente que no solicita. Ninguno de nuestros sistemas semiabiertos no solicitan. Prefieren quedarse todo el tiempo. Increíble, ¿no? Creo que hay una gran preocupación de la ciudadanía por lo que está pasando, pero en todo caso, como usted nos explicaba, doctor, y gracias por el análisis, es decir, se acogió a un derecho que él accedió cumpliendo con todos los requisitos que necesitaba para... Así es. Señor. Muchísimas gracias por el análisis jurídico, doctor, por habernos acompañado. El doctor Gonzalo Silva, experto en Derecho Penal. Muchísimas gracias. Gracias, señora, por la invitación.